Ya, Luz Canales. Ahora sí, ya está grabando y bueno, empecemos. Muy buenas noches, una vez más, invitados, un grato honor. Gracias, querida amiga Irene. Hoy vamos a hacer una conversación de los papás que hemos pasado por un proceso de no pérdida, no puedo decirlo pérdida, simplemente de trascendencia de nuestros hijos. Vamos a contar cómo son nuestras experiencias. Para ello, previo a todo esto, le pedí a Irene, estoy canalizando con ángeles, es una nueva etapa que ha presentado en mi vida y que la voy a contar en su momento. Y hoy canalicé un mensaje, les pedí a ellos un mensaje, justamente no solamente para los papás, sino para todas las personas que participan. Y me voy a permitir leérselos este mensaje que me parece importante porque realmente ellos están en el punto, lo que tenemos que escuchar tal vez para cada situación. Permítanme hacerlo. Y bueno, el mensaje va así. Dicen ellos y nos dicen a nosotros: descarga en nosotros todo lo que hay en tu corazón. Tus ángeles estamos siempre contigo. Cuando te sientas molesto o desilusionado, descarga en nosotros todo lo que hay en tu corazón. Dinos todo, incluyendo los pensamientos y sentimientos de incomodidad que puedan estar gestando o que no supiste expresarlos por situaciones adversas de la vida. Este proceso es para tu propio beneficio terapéutico. Ya sabemos lo que te ocurre. No pienses que esos sentimientos y pensamientos se quedan ahí escondidos en tu corazón o en tu mente, simplemente para ti. Te apoyamos de todas las maneras posibles, porque nuestro amor por ti es carente de juicios y condiciones, por lo que tú también debes tener este sentimiento de amor en tu interior. Y el pensamiento del día que tenemos que tener es: descargo en mis ángeles todo lo que hay en mi corazón, como lo haría con un confidente leal. Mis ángeles son mis mejores amigos en los momentos de dolor y en todos los demás momentos. Esto, como les digo, lo he canalizado hoy, en la mañana, pidiéndoles a los ángeles nos den ese mensaje que necesitamos escuchar tal vez. No solo las mamás, sino también nosotros, los papás, que pasamos por una situación adversa en la vida. Espero que les haya gustado y que sea de su agrado. Y bueno, ahora pasando ya a otra situación, los dejo primero con Hernán, ahora sí voy a tener el gusto de poder conversar contigo, de escucharte, y después pasamos con Javier, con Francisco Javier, y para que nos cuenten ustedes la forma en la que han vivido su duelo y cómo han procedido en todo esto. Cómo ha sido para ustedes todo esto, que seguramente va a ayudar a otras mamás a ver otros puntos de vista, otros aspectos que puedan ayudarlas a encontrar ese entendimiento que tal vez nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Adelante, querido Hernán, y un gusto de escucharte. Bueno, lo primero es darles las gracias por permitirme un pequeño espacio con ustedes. Bueno, a raíz de lo primero, no sé el tiempo que tengo, pero ahí Irene me irá soplando, porque todo da para mucho, pero lo voy a tratar de hacer lo más escueto y entendible, ¿no? Bueno, lo primero que ocurre cuando te sucede esto, y creo que a lo mejor tal vez, solamente tal vez, la diferencia que me ocurrió en esta situación cuando desencarna Daniel, era, lo primero que te pregunta es ¿por qué a mí? Bueno, todo esto a todos les pasa, pero en mi condición particular, yo me sentía que no estaba en deuda
con los maestros, con Dios, como se le quiera llamar, porque seguramente habrá gente de diferentes religiones, con maestros, qué sé yo. ¿Por qué? La primera pregunta, ¿por qué a mí? Y justamente era eso, porque si yo había fundado una escuela de metafísica durante 10 años, me había sacrificado mucho, hasta había sacrificado un poco, entre comillas, la familia, la empresa, porque somos independientes. Entonces, eso para mí estaba resuelto. Además que, escuché que tú hablabas de Los Ángeles, yo estoy aullando el sendero desde siempre. A los 17 años ingreso a la Hermandad Blanca de Misionera de la Luz. Mi primera maestra, la señora Viala Van de Vingar, que ella ya desencarnó. Entonces, lo primero que ocurre es ese shock que había ahí. La verdad es que, para no dejarlo de lado, fíjense que cuando ocurre este suceso que le pasa a Daniel, porque se me va a olvidar contarlo, al momento de desencarnar Daniel fueron como las 3:30. Después, cuando lo llevan a la morgue, me lo muestran y lo ve Irene. Y bueno, yo tengo mi carácter y le digo de inmediato a estas personas, a las personas que lo habían arreglado, qué sé yo, lo acomodan, oye, ¿qué le pasó a la cara de mi hijo? Porque en el primer instante que lo vi a Daniel, bueno, tenía una cara que no era la mejor, unos ojos exorbitados, qué sé yo. Bueno, había sentido el producto de la muerte, había sentido la muerte ahí mismo, fue un accidente, un choque, lo atropellaron. Pero después en la morgue, horas después, cuadraba con lo que siempre han dicho el libro de la vida, los maestros de la jerarquía espiritual, que tú en un inicio te das cuenta de que pasó algo, pero después te vas dando cuenta que desencarnaste. Y fíjense que horas después, Daniel, y yo les digo a estos tipos, ¿qué le hicieron a mi hijo? ¿Por qué tiene esa cara? Y no era una cara para asustarse, todo lo contrario, tenía te prometo y les juro que se estaba riendo, tenía una cara de felicidad que estos jóvenes que atendían ahí, yo les pregunté fuertemente y me dijeron, no, señor, no le hemos hecho nada en su carita. Y fíjense que esta cara más o menos tenía, que les voy a mostrar, la cara de Paramahansa Yogananda. No sé si se va a poder ver acá, ahí, sí. Era exactamente una sonrisa igual. Y esa sonrisa de Paramahansa Yogananda, que después lo voy a citar, y que lo cito en el libro que estoy escribiendo y que ya, gracias a Dios, con el favor de Dios, ya pronto va a salir, me fue muy, muy grato esa parte. Se las quería contar porque si no se me iba a olvidar. No sé cómo voy con el tiempo. ¿Voy bien? ¿Sí? No, ya, sigo. Es que siempre uno está en conferencias y te están apurando, qué sé yo. Ya aquí no pasa nada. Bueno, me dicen que no. Después viene algo que me marcó también en ese proceso. Como yo me sentía dolido con todo, desde Dios y los maestros y de ahí para abajo, la escuela que teníamos, bueno, no continuó, la verdad que no continuó, estuvo un poco tiempo y se fue desinflando todo, pero no quiero entrar en esos detalles, pero se notó que ya no estábamos. Irene también participaba activamente, creo que era una de las cabezas también, no creo, tengo la certeza que era una de las cabezas de ese grupo, de esa escuela. De hecho, ella, puedo decir que hasta en un momento trabajaba mucho más que yo. Y bueno, como uno está metido en estas cosas desde chiquitito, me encuentro con una maestra, que sí, puedo decir, una maestra, ella tiene una escuela muy conocida acá en Chile. Y bueno, hablamos y me dice, bueno, me lleva un rinconcito y me dice, Hernán, quiero hablar contigo, los maestros quieren decirte algo. Porque ella siempre ha sido un poco mediúnica, no un poco, ella tiene sus cosas, su fuerza, su energía.
me toma la mano y me mira a los ojos y me dice, mira, los maestros, lo escribí porque los maestros siempre han estado contigo. Nunca te abandonamos, nunca te abandonamos. La verdad que cuando me dijo esas palabras yo lo sabía. Yo sabía que era así porque en el transcurso de todo este tiempo y de los meses, cada vez iba teniendo mayor entendimiento con respecto a lo que había ocurrido. Entonces me cuadró perfectamente y yo sabía que ya lo había descubierto, porque eso es lo importante, uno ir descubriendo las cosas, y lo había descubierto de que esto no había sido al hacer, no era una casualidad. Bueno, yo hablé de un libro. La verdad es que yo no podía escribir más de 2 líneas. Yo creo que todos tenemos un escritor interno y queremos escribir y qué sé yo. Y yo les prometo, no podía escribir 2 líneas. Entonces podía escribir 2 líneas y las borraba y qué sé yo. El asunto es que un día me pongo en el computador y comienzo a escribir y no paré nunca más. Después un amigo me comentó y que me pareció muy creíble también, muy asertivo, me dijo, mira, con lo que sucedió, la sinapsis de tu cabeza debe haber ocurrido tal cosa que ahora puedes escribir perfectamente. Bueno, y de hecho ahora termino este libro y me voy por otro. Entonces, me hice amigo ahora de las palabras, ¿no? Pero aquí hay un asunto que es importante. Yo daba conferencias de la muerte, los procesos que uno tenía con respecto a esa situación. Daba conferencias, seminarios, qué pasaba después de la muerte, cómo trabajaban los ángeles, los arcángeles, los maestros, todo. Entonces yo internamente yo ya lo sabía, pero aceptarlo, como se dice aquí en Chile, no sé si se da en otros países, con guitarra es diferente, ¿no? Entonces el duelo uno lo lleva fuerte, pero como les decía, que hay una verdad, y la verdad es que uno tiene que hollar esa verdad, tiene que buscar esa verdad, porque ¿y cómo se puede encontrar esa verdad? Es investigando, es analizando, es meditando, es trabajando, irte a lo más profundo de tu corazón, ir a lo más profundo de tu alma, porque yo creo que ese fue el gran aliciente que tuve para poder ir caminando. Hoy día ustedes me pueden ver y la verdad es que yo estoy en paz con eso, porque entendí todo ese proceso que tenía que vivir, tanto Daniel como el karma. Uno tiene un karma individual, después tiene un karma familiar, después tiene hasta un karma comunal, después tiene un karma de país, y es más, tenemos hasta un karma mundial. Miren lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Eso es un karma mundial, todo el planeta lo está viviendo. Entonces, bueno, ese karma personal que yo tenía que vivir con la partida de Daniel, lo entendí. Pero les vuelvo a decir, o sea, yo sé que hay gente que está escuchando y tiene el peso de la pérdida, pero les puedo decir, no es una pérdida. Después te das cuenta que no es una pérdida. Y bueno, está el mandato délfico que ya decían los griegos hace 2000 años antes de Cristo, que es una cosa que es básica. O sea, conócete a ti mismo, pero más que conocerte a ti mismo, tienes que conocer las verdades de todas las cosas. No podría leerles curricularmente yo lo que he estudiado, pero toda la vida he estado ensimismado en los libros, pero más que eso, experimentando con cada conferencia, con cada seminario, con cada clase. Les puedo decir un detalle. Dicen los maestros de la jerarquía espiritual que tú por cada clase o actividad que tú tienes, se te van borrando los karmas. Sí, o sea, no los karmas, encarnaciones que has tenido. Imagínate eso, lo grande que es, pero mira aún así lo que me sucede o lo que no sucede. Entonces, de lo grave
de lo espantoso, entre comillas, que alguna gente lo puede estar viendo y escuchando y decir, la verdad es que no pueden creerlo lo que les sucedió. Hoy día, después de 4 años, bueno, van a tener que leer el libro, porque ahí sale todo lujo de detalle. No, el libro no es una novela donde yo cuento mi experiencia, no. El libro es un libro de investigación, un libro donde habla de los santos, que no solamente los santos católicos, cristianos, sino que de todos los santos a nivel planetario, hinduistas, budistas, la mirada que tienen ellos con respecto a la mal llamada muerte, como lo decía Paramahansa de Yogananda, porque la muerte no existe. Lo que se elimina, lo que sale, lo que muere, realmente es lo que estamos viendo, lo que ustedes están viendo en pantalla. De hecho, es más, al verme en la pantalla, hace tiempo que no me veía, me veo más cada vez los años no van pasando en vano. ¿Te das cuenta, no? Porque claramente el elemental del cuerpo va envejeciendo y vamos a desencarnar. Mira, y va quedando un poquitito ya. ¿Yo qué les puedo decir de mi vereda? Tienen que irse a lo más profundo de su alma, pero tienen que ir de la mano de estudiar, investigar. Yo trabajo mucho con la Biblia y de hecho cito mucho y me encanta, como así como el Bhagavad Gita y un montón de libros de índole espiritual. Pero fíjate que encontré cosas que nunca había leído, como en Sabiduría, donde dice ¿por qué se van los buenos? ¿Por qué se van los mejores? Y ahí sale un montón de información que estaba ahí a la mano y no la tenía. Pero más que eso, que un libro, es la vivencia que tú tienes cada día cuando tú te despiertas, el minuto a minuto. Y claramente yo había entrado a esta pelea, a esta lucha de sufrimiento, claramente con mucho terreno ganado, porque yo ya venía con un bagaje interno, anterior, vivenciado, trabajado, desde muchos años, desde chiquitito. Entonces me fue más fácil. Mira, la verdad es que en esta cantidad de años que ya llevo, he tenido muchas señales. Más que señales, yo no soy muy llevado de lo fenoménico. No soy amigo de lo fenoménico. Pero sí tengo que reconocer de que me han pasado miles y miles, no terminaría nunca de contarles las historias maravillosas que me han pasado, historias que bordean lo genial, lo maravilloso, lo bello, pero uno se los guarda. ¿Por qué? Porque la gente espera que uno le cuente esas cosas fenoménicas para agarrarse la enseñanza, y no, uno tiene que irse para adentro aquí, y tú tienes que trabajar con lo que tú tienes, con las cosas que están a tu mano, ¿ya? Y les voy a contar una de las señales que fueron, la verdad que las puedo decir que fueron espectaculares, y nadie puede desmentir, porque en el libro salen con nombre y apellido de las personas que le pasó. Fueron en 7 situaciones donde mi hijo Daniel me dice una cosa que es impresionante. Me dice, y cosa que yo no lo sabía en vida, cuando él estaba en vida, porque nunca me lo dijo, me dijo que inicialmente me dijo que estaba orgulloso de su papá, que hacía estas actividades de la metafísica. Les voy a contar solamente 2, que son como las más decidoras, ¿no? Y en una oportunidad voy manejando, me llega un audio de una amiga que yo no veía desde el día de que había desencarnado Daniel, que había estado en el funeral, y me dice así, bien cortito, me dice, me dice, sabes que no quería contarte, pero tuve un sueño, y soñé con Daniel. Yo le dije, qué bien.
empecé a escuchar el audio y me decía, soñaba que Daniel, tú estabas dando eso que se llama, ¿qué haces tú? Me decía. Y decía, metafísica, estaba dando una conferencia y Daniel estaba delante tuyo, completamente de blanco. Lo saludé, lo besé en la mejilla y él estaba tibio. Mira, me acuerdo perfectamente lo que dice. Pero me dijo que estaba orgulloso de su papá porque hacía esta actividad de las conferencias, que estaba orgulloso de mí. Bueno, yo la verdad que exploté en llanto porque igual eso ya venía, habían 3 situaciones en que había ocurrido lo mismo con otras personas de otra forma. Pero ya la más fuerte es cuando me voy a Perú, como a 2 semanas, 15 días después, voy a dar 2 conferencias, que justamente una hablaba del perdón. Y bueno, terminó la conferencia, fue muy simpática, me recibieron muy bien allá la gente de Perú, los quiero un montón, tengo un montón de amigos allá. Bueno, terminó la conferencia, siempre uno termina agotado con estas actividades, por la energía que uno genera y qué sé yo. Entonces, bueno, tomo una agüita, me voy para atrás del público, ya la actividad había terminado, y se acerca una señora, que nunca la había visto, y me dice, mire, y me dice, su hijo estaba al lado suyo. Yo le digo, qué bien, por lo mismo que le decía, que no creo, no es que no crea, todo lo contrario, pero no me agarro de los fenómenos. Y me dice, estaba su hijo, pero me dijo algo, y ahí yo presté atención. Yo dije, a ver, ¿qué te dijo? Y ella se acerca y me susurra en el oído, que está orgulloso de ti. Entonces yo, bueno, ahí paré toda la actividad, me puse frente a la gente y les conté lo que había ocurrido. Y así después pasaron 2 oportunidades más. Entonces, las señales, uno tiene que estar muy claro con las señales. Entonces, ahí yo dije, Daniel, me lo está diciendo claramente, o sea, yo tengo que seguir trabajando con la enseñanza. Y ahí vienen y ya tú te aclaras con respecto a que ese accidente justamente fue un accidente. Y en el libro lo detallo claramente, fue el microsegundo donde la persona que lo atropelló fue y tomó las llaves del vehículo donde estaba ebrio, bla, 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 el momento en que Daniel, y así, es una madeja de situaciones que van a encajar perfectamente para que se cumpla tanto el plan de vida de Daniel, que partió y que está vivito y coleando con su alma, y de la persona que queda encarnada acá, en este caso que somos la familia y todos los que lo rodean. Y para terminar, mira, quiero leerle algo a las mamitas, a los papás, que lo cito, que me encanta, de Paramahansa Yogananda. Si no lo conocen, estúdienlo porque es muy bueno. En él desarrollo todo lo que él grafica con respecto a la muerte, pero él tiene una historia muy simpática, y que yo creo que les va a aclarar mucho esto de la partida, ¿no? Y dice la actitud que nosotros debemos tener. Y con esto finalizo, se los leo, es cortito. Dice, en cierta oportunidad, escribí sobre la visión de un joven moribundo, la cual Dios me mostró la correcta actitud que debemos tener sobre la muerte. El joven yacía en su lecho y le dijeron que solo le quedaba un solo día de vida. Al saber esto, replicó, este joven, un solo día de vida para llegar donde mi bien amado, un solo día para que la muerte me abra las puertas de la inmortalidad y me libere de la cárcel del dolor, y ustedes aún deben quedarse en esta ribera desolada gimiéndose y lamentándose. No lloren por mí, yo soy quien los compadece. Lloran por mis lágrimas amargas, porque me perderán. Yo derramo lágrimas de gozo por su propio bien para iluminar todo el camino con lámparas de sabiduría. Y les esperaré para darles la bienvenida donde yo estaré, con mi bien amado, que es también el vuestro. Oh amados míos, regocíjense con mi dicha.
Tú no sabes qué te va a ocurrir en este mundo. Miren, esa la marqué. Tú no sabes lo que te va a ocurrir en este mundo. Chicos, chicas, no tenemos un minuto, no hay tiempo. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo, no tenemos tiempo para nuestros enojos, no tenemos tiempo para toda la tontera que en el fondo vive la humanidad. En el librito, lo que más trabajo es el velo de Maya, que se tiene que entender que, bueno, es muy fuerte eso, y compren el libro y se lo recomiendo. No, es una broma. Bueno, y continúo, y tienes que procurar viviendo y procurarte... no, eso no es, perdón. Bueno, él relata después, dice, le conté la historia del joven moribundo a una madre que había perdido a su hijo. Cuando terminó el relato, se secó inmediatamente las lágrimas y dijo, nunca antes había sentido tanta paz. Me alegra saber que mi hijo está libre. Pensé que le había sucedido algo terrible. Nosotros tenemos que entender que la muerte es un proceso que todos, absolutamente todos, vamos a tener que vivir tarde o temprano. Y que para eso, miren, y termino. En este momento está jugando, hay un partido de fútbol. Todos los hombres, y tanto las mujeres también, nos encanta. Pero yo iba a perderme de estar con ustedes a un partido de fútbol. El país se detiene por esas cosas. Eso es Maya. Eso es la ilusión. Y así al infinito. Si ustedes quieren dar un pasito adelante con respecto a este tema que es tan fuerte, tienen que irse para adentro. No lo van a encontrar en un cerro, en unas montañas, en el Tíbet. No tienen que irse para ningún lado. Está más cerca que tu propia respiración. Así que bueno, eso era lo que quería transmitirles. Así que eso era. Muchas gracias, Hernán. Realmente es importante escucharlo y te agradecemos lo que nos has leído. Eso es muy, seguramente muy sanador para muchas personas, para muchas mamás. Escucharlo para mí es interesante y es una cosa que confirma muchas otras situaciones que tienen en la vida. Y te lo agradezco. Si tienes algún mensaje más tuyo, propio de tu interior, para las mamás sobre todo, en cómo encontrar esa paz, esa condición de entendimiento, tal vez si puedas decir algo más, querido Hernán, para pasar después con el querido amigo Francisco Javier, que tengo el gusto de conocerlo también en persona. Es que está, mira, compren el libro. ¿Sabes lo que pasa? Que mira, yo escribí ese libro porque fue aclarándome todo. Yo a veces tengo unas situaciones, yo tengo mis noches oscuras, como todo el mundo, por supuesto. No son tantas, la verdad, no son tantas. Porque tengo el conocimiento, lo aplico, lo sé y lo aplico. Pero ese librito en el fondo me da las respuestas a las que yo busco, pero más que en el fondo decirle compren el libro, que no es la idea. Lo que quiero decirles es que en el fondo, como decía San Pablo, discípulo que no conoció a Jesús, pero él decía, por sus palabras seréis juzgado y por sus palabras seréis justificado. Entonces yo lo leo y yo digo, qué increíble, si yo lo mismo que digo en el libro es lo que pienso, y cuando tengo esa noche oscura ahí encuentro la respuesta en el fondo. Yo le encuentro las respuestas dentro de mi corazón, dentro de mi alma, de mi ser. Entonces, esto es una pelea que van a tener fuerte, pero no, mira, la vida
¿Por qué nos apegamos tanto a la vida? Porque la vida es maravillosa. Cuando tú no te pierdes cuando comes algo rico, no te pierdes en éxtasis o no quedas en éxtasis cuando escuchas una música, una música maravillosa, cuando no quedas en éxtasis, cuando es lo bello que es una puesta de sol. Vivan el minuto a minuto. Si lo que les tocó vivir, chicos y chicas, les tocó vivir. No hay pleito con nada ni con nadie. Dios no te está castigando porque no es así la cosa. Solamente era un producto del plan, ese plan que tenía que vivir cada uno de los seres que partieron. No se tengan pena ustedes porque les queda por vivir un montón y tienen que disfrutarlo y vivirlo. Disfruten. Mira, yo me he acercado hasta los poetas hoy en día, porque en los poetas tú vas a encontrar lo maravilloso que las cosas que dicen, así también en la pintura. Si tú vas a Van Gogh y ves una pintura de Van Gogh, ¿cómo puedes describir la belleza que hay en esas pinturas? Él veía toda esa belleza en la flora que había en los árboles, y en esa belleza está Dios, y en esa belleza está tu hijo o tu hija, o tu padre o el que partió. Porque, para hacer corto el cuento, Dios es el absoluto. Dios no lo podemos ver, no lo podemos tocar porque es tan grande que solamente si él ni siquiera él con un pestañazo desaparecería todo. Entonces, pero aún así, nosotros somos parte de ese Dios. Y aquí hay algo importante, y te agradezco que me hayas dado estos últimos minutitos para, mira, así como la persona que partió antes, nosotros tenemos, esa persona y nosotros tenemos un fuego, una chispa que está anclada en nuestro corazón. Y ahí está habitando Dios. Ahí está habitando Dios. Y eso nos hace divinos. Mira, Jesús decía clarita. Si usted tiene fe, usted puede mover decirle a esa montaña que se vaya al mar. Estoy hablando de una montaña. Si tú tienes fe en que vas a poder salir adelante con tu familia de todo este asunto que estás viviendo, de esta locura que estás viviendo, lo vas a poder hacer. Pero desde lo pequeño a lo grande. Levántate en la mañana y no juzgues, no califiques y ve la belleza que hay por eso va a sonar cursi, pero ve la belleza que hay, a lo mejor en un animalito, la belleza que hay cuando te tomas un café en la mañana y da gracias a Dios porque aún puedes estar respirando. Nosotros no nos acostumbramos a dar las gracias porque creemos que la vida está regalada. La vida no es eso. La vida es este momento para que no haya nada más importante que aquello. Pero mira, nosotros vinimos a la encarnación a una cosa, a aprender. A aprender. ¿Y qué tenemos que aprender? Bueno, la vida. Y eso nos puede llevar a una encarnación. Pero para ser más concreto, porque el dolor está en este momento, miren, hagan un ejercicio súper fácil. Y no es que lo diga yo, sino que Paramahansa Yogananda lo aconseja. Tengan un minutito, siéntense, pongan una música la que ustedes quieran que nos relaje o en silencio. Siéntense en su camita, en su sillón, qué sé yo. Inhalan profundamente por 3 veces, botan. Eso les va a generar que su ritmo cardíaco va a desacelerarse y van a poder respirar bien. Y proyecten esto con todo el amor que tengan a ese ser que amaban, a ese ser que siguen amando, que está vivo. Chicas, mi Daniel está más vivo que nunca y él se las arregla para mandarme señales y decirme, papá, acá estoy. Pero nosotros no creemos. ¿Sabes por qué? Porque solamente vemos lo que está aquí.
que yo te estoy viendo, Víctor, pero no es la verdad. Hay unas verdades infinitas. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Buscarlas, investigar, pero con esas meditaciones, donde quiera que esté ese ser que ya partió antes, él inmediatamente va a acudir a ti y te va a socorrer y te va a dar ese bálsamo de amor, de cariño que necesitas. Eh, Mira, yo, por ejemplo, ando con una fotito de mi Daniel donde quiera que voy. Me voy al mar, a donde sea, y siempre puede sonarle a alguno una tontera, pero son cosas que uno se agarra, porque yo sé que él no está en esa foto, o puede que esté, pero la presencia, yo siempre ahí lo tengo presente, porque como lo dice, y la película está muy bien hecha, es la de Coco, porque si no es que va a desaparecer la fotito y la imagen y te vas a olvidar, pero no nos olvidemos a ellos, porque eso pasa, pues, te olvida, pero cuando está presente, ahora no significa que estés apegado a él, porque claramente la enseñanza lo dice así. Tú más aferras a esa alma a que esté que no pueda pasar, al otro lado, por decirlo así, el cielo o el nirvana, como se le quiera llamar. Si tú sigues con ese dolor infranqueable que a ese ser lo hace apegarse más a la tierra. Bueno, eso era, no sé si la verdad es que esto da para mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, claro que sí. Hernán, ahora sí le damos paso, si no, no alcanzamos, Irene me cuelga. Le damos paso a querido Francisco Javier, gusto de verte, persona, querido amigo, por favor, te cedo la palabra y adelante con lo que tú tengas que darnos y decirnos. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto conocerte, Víctor, a Hernán, esposo de Irene, porque pues con ella es con la que hemos interactuado en los viajes, y con Víctor, con Hernán pues no tenía el gusto, es un gusto escucharlos. Y pues cuando me dijeron que si deseaba participar en una plática sobre la forma y términos en que pues uno como padre ha sobrellevado el duelo por la trascendencia de nuestro hijo Javier, pues hay una serie de situaciones que se presentan, yo creo, con el común de los mortales, que no tenemos las herramientas espirituales y el entendimiento metafísico, como por ejemplo Hernán. Yo soy un profesional del derecho, soy un académico del derecho, investigador. Entonces mi pensamiento está muy orientado, o estaba muy orientado hacia el raciocinio, hacia buscar las razones lógicas, científicas de las cosas. Sin embargo, pues la muerte de un ser querido no tiene explicación lógica ni científica. Es algo imposible de evitar. Yo tengo la experiencia de que cuando falleció o trascendió mi padre, a los 91 años de edad, el año 1998, pues sí fue un golpe muy fuerte para mí y para mi familia, la pérdida del horcón del medio, decimos nosotros aquí, ¿no? Del puntal de la familia. Sin embargo, yo entendí que a los 91 años él le había cumplido a la vida, y la vida le había cumplido a él con 91 años y todos sus afanes. En cierta forma, la edad de él y todo lo que había logrado en vida me hizo entender que su trascendencia tenía, vamos a decir, una explicación más allá del raciocinio que uno puede tener. Después muere mi mamá. Ella murió pues las consecuencias del Alzheimer. Había tenido una trombosis cerebral, tenía 83 años y estaba pues muy diferente a como había sido ella normalmente.
Es decir, estaba sufriendo mucho, a veces ella entraba en conciencia por minutos y se daba cuenta del estado en que se encontraba y sufría mucho. De tal manera que cuando ella fallece, cuando trasciende, también yo vi su trascendencia como algo liberador. Encontré la explicación, quizá por mi cultura y por el estado en que ella se encontraba, ¿no? Sin embargo, cuando trasciende nuestro hijo Javiercito, el 2019, ahí sí fue un encontronazo, ¿no? Algo muy terrible, quizá por la edad, 6 años, quizá por las expectativas que uno tenía con relación a él, quizá porque era mi hijo varón, en matrimonio con Jesse, por muchas razones y la formación, como decía, cultural aquí en México y en Sonora, de donde somos nosotros originarios, acá en el norte de México. El hombre tiene que mantenerse ecuánime, prudente y muy sostenedor de las situaciones que se presentan en los casos de fallecimiento de una persona tan cercana. Así que en los primeros días me di a la tarea de mostrarme fuerte, de mostrarme como si entendiera a cabalidad lo que acaba de suceder, a fin de mantener a mis hijas. Tenemos 2 hijas mujercitas más, y a mi esposa Jessie, mantenerlas unidas en torno pues a un núcleo familiar que implica muchas cosas. Sin embargo, con el paso de los días se empieza uno a derrumbar, empieza uno a buscar la explicación, como le digo, a las cosas, como decía Hernán, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Decidimos conjuntamente, mi esposa y yo, pues buscar apoyo. Inicialmente buscamos apoyo tanatológico y se nos hizo pues el apoyo muy técnico, excesivamente cuadrado, no llenaba nuestras expectativas. Posteriormente estuvimos con una psicóloga, quien nos apoyó mucho y empezamos a entender algunas cuestiones que a nosotros nos habían herido mucho, ¿no? O sea, ¿por qué algunas personas se fueron? ¿Por qué unas personas llegaron por la muerte de nuestro hijo? Los comentarios que se podían haber hecho, ¿verdad? Por su muerte trágica, etcétera, etcétera. Sin embargo, seguíamos todavía con un vacío existencial, vamos a decirlo, ¿no? No lográbamos asimilar todavía ni entender en los términos en que debe entenderse la trascendencia de nuestro hijo. Para nosotros era una pérdida enorme. Tengo una amiga que es psicóloga Gestalt y ella me escribió y me sugirió, amigo, me dice, lee o ve un video que se llama El Tránsito de Emilio Carrillo. Mi esposa y yo nos pusimos a verlo. Y enlazado con ese video vinieron otros. Y empezamos nosotros a entender el punto de vista espiritual. Empezamos a pensar más como cristianos laicos que como cristianos practicantes, ¿no? La Iglesia Católica, con todo respeto para los que profesan esa fe, no nos brindó ni el apoyo ni las herramientas para explicarnos lo que nos estaba sucediendo. Sin embargo, ese video de Emilio Carrillo fue el detonante para que nosotros empezáramos a buscar la respuesta precisamente ahí. De ahí fuimos a parar a un grupo de terapia grupal tanatológica,
donde las psicólogas y tanatólogas de ese centro resultaron ser muy espirituales, es decir, no eran técnicamente tanatólogas, técnicamente psicólogas, sino que hacían un acompañamiento, un entendimiento y una explicación del punto de vista espiritual muy respetuosas. Y eso nos fue abriendo la puerta para penetrar a algunos otros grupos, de los cuales incluso nos salimos porque la dinámica de los mismos no llenaba, no las explicaciones que buscábamos, sino la forma de manejarse. De esa manera vinimos a dar Almas Viajando a Casa. De esa manera fuimos a dar incluso al Vuelo de la Mariposa con José Luis Larrica, y después ya aparecimos aquí en Almas Viajando a Casa, ¿no? En el Viaje al Azul. Ciertamente es muy difícil, ¿verdad? Transitar un duelo cuando no se tienen las herramientas espirituales. No digo religiosas, porque a veces la religión castiga un poquito más y pone el dedo sobre la llaga con mayor intensidad, ¿verdad? Porque la religión es una cosa y la creencia en un ser superior, la creencia en un mundo más allá del mundo físico que nosotros estamos viviendo, pues es lo más trascendente. ¿Cómo transitamos o cómo transité yo ese duelo? ¿Cómo lo estoy viviendo? Bueno, nos dimos a la tarea también de leer muchos libros, ¿verdad? Jesse, era cuestión de que viera el video nada más de Emilio Carrillo y ya no lo he podido parar. Se ha devorado muchos libros. Empezó con todos los libros de Elizabeth Kubler-Ross, y ella empezó a llegarme literatura. Y empezamos a leer y empezamos a interactuar más con personas que nosotros pensábamos que entendían la forma en que nosotros estábamos entendiendo ya la trascendencia de nuestro hijo. Pero hubo algo más que nos motivó. Lo que nos motivó también fue el hecho de que se nos acercó una pareja de ahí de la ciudad donde vivimos, en Guatabampo, que perdió 2 hijos. 2 o 3 años antes que trascendiera nuestro hijo, ellos perdieron 2 hijos en un solo evento, en un accidente automovilístico, los únicos 2 hijos que tenían. Y entonces ellos se nos acercaron, vamos a decirlo así, muy amorosamente. Y la señora trató de acompañar a Jesse en los primeros días. El señor, Juan es su nombre, platicó conmigo, me platicó su experiencia, todo lo que tuvieron que vivir, lo que estaban viviendo por esa gran pérdida que habían tenido. Entonces, el acercarnos a personas que habían tenido pérdidas de hijos menores como el nuestro, nos hizo empezar a buscar la comunicación con otras familias que habían perdido niños ahí en Guatabampo. Quisimos iniciar la formación de un grupo de apoyo tanatológico, ¿verdad? Y espiritual a las familias, a los papás que habían perdido menores, hijos menores, pero el advenimiento de la pandemia nos los impidió, porque se prohibieron todas las reuniones grupales, etcétera, etcétera, privadas o públicas. Eso quedó en un intento, sin embargo, seguimos en contacto con ellos a través de un grupo de WhatsApp. Yo, como les decía, o como les digo y lo sostengo, el reunirnos a compartir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, cuando hemos tenido una pérdida de esta magnitud, sobre todo cuando hemos tenido pérdida de hijos, si nos reunimos y hablamos de eso, ¿verdad? No se necesita ninguna fórmula mágica, le digo, porque parece como que las almas como de que se enlazan. Se utiliza el dolor como un vehículo de comunicación entre todas las almas reunidas en un grupo
que ha tenido pérdida, y como que la mochila, decimos aquí, se hace más liviana, ¿verdad? Empezamos a tomar lo mejor de las expresiones de cada una de las personas y la forma en que ha superado o tratado de superar una pérdida de ese tipo. Sobre todo, por ejemplo, para las mamás que nos están escuchando, la fórmula, yo creo, es hacer un gran equipo con la pareja, ¿no? Porque al menos en México la muerte de un hijo representa un 60-70% de casos de divorcio y separaciones. Por razones explicables o inexplicables, eso sucede muy comúnmente. Entonces, la primera regla fue cerrar filas con el equipo, como yo les dije, a mis hijas y a mi esposa. Éramos 5, ahora somos 4, entonces vamos a hacer lo que tengamos que hacer en esta vida, los 4, ¿verdad? Acompañados por su hermano en espíritu, y tratar, en primer lugar, de evitar el sufrimiento, ¿verdad? Y es algo por lo que nos hemos guiado, mi esposa y yo, aquella famosa frase de Buda que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, bueno, si el dolor es inevitable y está ahí, vamos a tratar de evitar el sufrimiento a través de llevar a cabo acciones primero con la familia, tener un acercamiento con la pareja y los hijos y hacer un solo equipo, un solo frente a la situación, y luego buscar ayuda profesional, pero sobre todo ayuda espiritual, que nos permita pues explicarnos desde un punto de vista más acorde al suceso que ha simbrado la familia, ¿no? Por ejemplo, la trascendencia de un hijo es algo muy doloroso, es algo que simbra a las familias, ¿verdad? Entonces, lo que queda en esos casos es empezar a buscar la respuesta en los lugares adecuados, ¿verdad? ¿Y cuáles son los lugares adecuados? Pues muy sencillo, ¿verdad? Si la muerte no existe, entonces no vamos a buscarlo en una ayuda profesional que nos va a estar remarcando que la muerte sí existe, que la persona ya se fue. Vamos a buscarla en el lugar donde lo dicen, la muerte no existe por esto, ¿no? Porque el alma es eterna, lo que termina es lo físico, es el cuerpo, es el envase humano que todos tenemos. Entonces hay que buscar el apoyo en grupos como este y en personas que compartan y compartir con otras nuestra explicación de dónde se encuentran nuestros hijos y dónde se encuentran nuestros seres queridos, ¿verdad? Que existen ahorita en una realidad más expresa, mayor conciencia que la que tuvieron aquí en este mundo físico. Entonces, la experiencia mía es esa. En una perspectiva, vamos a decir, si ustedes quieren, instrumentalista, ¿no? Yo partí de cero, la verdad. Y después, ahora, yo me explico muchas cosas que me sucedieron antes de la muerte de nuestro hijo, de la trascendencia. Antes no me las explicaba, las veía yo como eventos que eran parte de la cotidianeidad de una familia, pero no. Tenían su explicación, nos estuvo avisando por mucho tiempo que él se iba a ir muy pequeño. Nos lo estuvo diciendo a través de sus propias pláticas, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión le estábamos diciendo que sí que iba a hacer cuando él fuera grande. Tenía 5 años y medio. Y nos contestó que él nunca iba a ser grande. Dice, yo me voy a quedar chiquito. Yo siempre voy a ser chiquito. Dice. Así era su expresión. Y le digo yo, oye hijo, pero ¿por qué te vas a quedar chiquito? Tienes que crecer. No, es que los grandes tienen muchos problemas y los regañan mucho.
yo me quiero quedar chiquito. Eso, pues después que pasó lo que pasó, empezamos a hilar, pero no fue una expresión de él aislada, sino que hubo muchas revelaciones previas y que nos estuvo diciendo, me voy a ir, prepárense, ¿verdad? Yo, en una ocasión, con una psiquiatra, le consultaba algo que me pasó antes de que él trascendiera. Como unos 6 o 7 meses yo lo soñé muerto en el ataúd, tal cual lo vi cuando sucedió en la realidad. Y le digo, ¿por qué soñé eso? Y me dice, era una premonición. Su alma le estaba diciendo a la tuya en sueños, me voy a ir, prepárate, me voy a ir. Durante sus últimos 6, 7 meses, nuestro hijo nos estuvo dando muchas señales de que su viaje, su retorno era muy próximo. Pero la falta de una preparación, ¿verdad? De parte nuestra, que no éramos tan religiosos. Decimos que somos católicos, pero no somos practicantes, no somos católicos de ocasión, nada más, o lo éramos. Entonces, no nos permitía, por la falta de conciencia nuestra, no nos permitía entender todas esas señales que nos estuvo mandando él 6, 7 meses antes, de una manera muy espontánea. Después le encontramos explicación, ahora le encontramos explicación, ¿no? Con todo lo que hemos vivido. No podemos decir que tenemos una preparación espiritual de alto rango, ¿verdad? Porque no la tenemos, estamos en el proceso de entenderla, ¿verdad? Esa es nuestra experiencia y pues les agradezco la atención, Víctor. Gracias, querido Francisco Javier, y tal vez, como se lo pedí a Hernán, tal vez algún mensaje más, algo de ti en tu interior que puedas decirles a las mamás sobre todo, para poder entender un poco más todo lo que nos ocurre, o simplemente ahí, no sé, tú dime, querido Francisco Javier. Pues reiterarles todo lo que les decía hace unos momentos, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Sí? Muchas gracias, querido amigo, muchas gracias, y realmente muy, muy profundo y aportador. Bueno, sin más, no sé, querida Irene, algo más tal vez para hablarles. Creo que estaría hasta acá la charla, no sé. Sí, yo quizás compartir un poquitito tu experiencia, querido Víctor, y con eso ya terminamos, dando un mensaje final. Gracias. Perfecto, claro que sí. Bueno, yo contarles un poco de mi experiencia. Hace 4 años que trascendió mi mamá, el 8 de mayo, y después de un año casi que se cumplió la trascendencia de mi mamá, el 29 de mayo trascendió mi hijo, mi único hijo, Gabriel, a los 14 años. Como todos, es doloroso, es fuerte, es una situación que no lo puedes concebir ni entender en ese momento. Conocimientos, sí tuve muchos, vivía en la falsa fe de Dios, de decir yo soy católico y estoy en la fe de Dios, pero realmente llegar a aplicar esa fe era diferente. Era diferente conforme pasó el tiempo, pude cambiar esa visión, esa mentalidad, incluso llegar a entender que el dogmatismo de las religiones, no he dejado de ser católico porque nací en esa religión, pero los dogmatismos como tal los hice a un lado. Las mismas estructuras de la sociedad, las mismas ataduras de la sociedad, las que nos llevan a sentir aún más dolor, las he prácticamente diluido, porque incluso hasta llegaron a limitar mi vida hacia ver el propósito mismo
de lo que estaba ocurriendo y de lo que me había pasado y nos había pasado con mi esposa. Claro está esa pregunta, ¿por qué a nosotros? Y si vamos trabajando más y vienen conocimientos, pero no vienen conocimientos de otras personas. A momentos, en primera instancia con mi esposa empezamos a hacer un curso de Reiki, de la energía espiritual, y de ahí nos bifurcamos. Caticita fue por otro lugar, por otro camino, si es válido. Un camino muy, muy lindo, hermoso, que le he enseñado muchísimo, muchísimo, así, leer, entender, comprender, crear una maestría en la parte espiritual que le ha llevado muchas cosas, y nuevamente nos volvemos a juntar, nos volvemos a encontrar en un punto en el cual tanto ella como yo nos ayudamos, nos damos. Sí, los conocimientos que tenía previos antes a todo lo que había pasado, comencé a aplicarlos y de esta forma comencé a liberarme justamente de todas esas ataduras que les digo, de todas esas reglas de la sociedad que nos dicen una y otra cosa, que no debes hacer esto, que esto es antinatural, que haces esto y está mal. Y me comencé a liberar prácticamente de todas esas cosas y comencé a tener esa fe verdadera en Dios, verdadera en el Maestro Jesús, verdadera en lo que estaba haciendo. Una vez que llegué al vuelo de la mariposa, que eso fue gracias a mi hijo, ¿sí? Y eso nos llevó a muchas cosas más. El conocimiento que comencé a adquirir, lo comencé a adquirir mediante las meditaciones, mediante incluso en los mismos vuelos de la mariposa, en el conocer a las personas, en el escuchar muchas vivencias, y sobre todo que en algún momento que estaba viendo el internet, veía un documento y encontraba un conocimiento. Y poco a poco comencé a plasmar esto en mi vida. Comencé con la resiliencia, que no la conocía. Claro está, porque pasado un año de la trascendencia de mi mamá, trasciende mi único hijo, y quedé en esa dualidad. Y ahí es donde comencé a justamente romper ese paradigma, ¿no? Que decían, es doloroso enterrar a un padre, dicen, ¿no? Porque, bueno, pero lo entiendes porque llegó su momento y él tenía que irse, ¿sí? Pero no puedes entender el dolor al perder a un hijo, que en realidad no lo pierdes, como bien hablamos, sino simplemente trascendieron porque tenían que cumplir su misión, el tiempo que tenían que estar en esta vida terrenal, en este plano terrenal. Y en ese momento dices, ¿no? El que se queda sin padre se queda huérfano, pero el papá que se queda sin hijo, ¿qué es? Entonces ahí esas dualidades, esas cuestiones para mí se van diluyendo, porque no tienen nombre. No hay por qué estar que perdí un padre y me quedé huérfano de madre o de padre, no. Simplemente no he perdido nada. Simplemente mis seres amados han cambiado una condición a una situación totalmente hermosa y diferente, que quisiera estar allá, sí, seguro que sí. Y les prometo que estoy preparado para ello profundamente. De ahí, de esa resiliencia, donde aprendí a transformar mi dolor en amor y a compartir ese amor a otras personas, que eso es lo que ayudaba, vino lo que es la linealidad, el poder ver más allá de lo que está aquí, en este momento, el momento de sufrimiento, en el cual pude aprender de que los únicos que nos quedamos sufriendo somos nosotros. Claro está, por el dolor, por esa supuesta pérdida que tenemos, y no nos damos cuenta que en realidad nuestros seres amados al trascender han pasado una condición totalmente diferente, donde están muy bien, donde hacen cosas maravillosas, plasma incluso
su misión, el propósito de su trascendencia, de su vida incluso en este plano terrenal. Entonces, de esa forma comienzo a generar más, comienzo a llegar a meditaciones más profundas, más fuertes, comienzo a coincidir con mi esposa en conocimientos hermosos, mutuamente, de lo que decía Francisco Javier, porque de ella aprendo mucho y de ella también de mí, y son cosas que se van complementando y van actuando de una forma suprema, y solamente para mí es Dios, el Maestro Jesús, mi hijo, que en algún momento, claro, dejé el cuestionamiento, dejé las cosas que cuestionaba por qué había pasado esto, y en algún momento llegó una carta canalizada, psicografiada por una querida amiga que no conozco, que es Evelyn, que recién ha entrado a los viajes, y que me da una nueva razón de ver la estructura de la vida, escucha, tremendamente fuerte, que cambia totalmente toda esta estructura que yo había creado, y me hace entender mucho más los paradigmas de la vida, el sentido de la vida, ¿sí? Me hace ver las realidades de las misiones de cada uno de nosotros como individuos, me hace ver la alta vibración, la forma de agarrar y cambiar incluso el dolor de otra persona y transformarlo, no solamente porque haya perdido un ser amado, sino porque pueda tener un problema, porque pueda tener alguna situación que los lleva a sufrir. Y esto es lo que estoy viviendo ahora y lo estoy comenzando a hacer. He dejado de estar en los viajes, sí, es cierto, y lo hago por el motivo de que se ha presentado una nueva etapa en mi vida. Una nueva etapa que la estoy aplicando para poder seguir ayudando, no solamente a las personas que han tenido que sufrir la trascendencia de un ser amado. Y de esta forma es que continúo y sigue llegando el conocimiento de Dios, del Maestro Jesús, el cual me fortalece tremendamente a seguir, a complementarme con mi esposa, porque tenemos una misión que hasta ahora, claro, estamos yendo en el camino, pero todavía no sabemos qué más, pero no me preocupo por el qué más será, o por el qué puedo hacer. Simplemente comienzo a complementarme, comienzo a entender más, incluso hasta mi esposa en su posición de cómo ve, porque para las mamás es muy diferente, porque el lazo que tiene la mamá con el hijo que ha trascendido, por decirles un ejemplo, es mucho más profundo que el padre que, claro, nosotros también tenemos ese sentimiento porque amamos a nuestro hijo, pero vemos las cosas de diferente forma. Y simplemente es comenzar a tener ese equilibrio de vida, y el equilibrio de vida se va formando cuando uno siente como la mujer y como hombre. Y la mujer también va a sentir eso cuando comience a sentir como el hombre. Pero para eso nos tenemos que liberar justamente de todas esas ataduras y todas esas reglas de la sociedad que nos llevan a simplemente creer que somos únicos y que esto le puede pasar solo a pocos, o que uno no puede. No. Y por último, lo que les puedo dejar, lo que les puedo dar es desde mi corazón: déjense fluir, fluyan con lo que viene, vean el propósito mismo de ese ser amado que ha trascendido, y vean su propio propósito. Pero para ello simplemente tengo que dejar de correr, dejar de estar acelerado. Tengo que llegar en un momento a parar, mirar y observar. Quitarme las limitaciones de la vida que no me ayudan a avanzar, que no me ayudan a ver más allá de esa línea del por qué ha pasado todo esto y del por qué tengo que seguir. Porque a veces decimos, no, se fue mi hijo
y ya no quiero seguir. Pero si hiciéramos eso, estamos siendo egoístas hasta con nuestros propios seres amados, con nuestros propios hijos que han venido por una misión específica y para enseñarnos algo. Ahí está la enseñanza que hablaba querido Hernán, lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que vivir y lo que tenemos que formar y cambiar. ¿Sí? No podemos cambiar a nadie o a todo el mundo, diré, pero sí podemos ayudar a otras personas a entender, a cambiar ese ritmo de vida que llevamos y entender los propósitos que tenemos en esta vida. Porque Dios nos trajo o nos permitió venir a este plano terrenal para que nosotros seamos felices. Para que nosotros seamos felices pese a las vicisitudes y pese a las situaciones adversas de la vida. Y los caminos que hemos elegido con nuestras parejas es por algo. Y simplemente tenemos que ir hasta el principio del por qué, desde cuándo hemos formado ese hogar, para entender por qué estamos siguiendo. Esto se los digo a las mamás, se los digo a los papás, y bueno, simplemente es eso. No les voy a hablar mucho de todo lo que llega a mí, porque como dice Hernán, es un abanico muy amplio, y quisiera tener más tiempo para darles todo lo que tengo. Pero sé que en su momento y en su lugar todo se va a dar, todo se va a poder hacer. Y como les digo, estoy canalizando con los ángeles que me están dando, pero situaciones totalmente fuera de serie. Llegar a entender incluso mi propio acelerarme, que en determinado momento dijo, no, alto, espera, para, fíjate lo que estás haciendo. Si tú sabes esto y por qué lo estás haciendo, entonces eso me ayuda bastante y me ayudó bastante a generar incluso otros campos, como les digo, no solamente a personas que han perdido un ser amado, sino a personas que tienen problemas de vida existenciales o de cualquier índole. Y eso me alegra. Y con la carta que llegó de mi hijo, que espero algún día poderles leérselas y ver el propósito de mi hijo, es tremendamente fuerte, reconfortador, me fortalece, me llena de vida y me llena de cosas que ni se imaginan. Solamente eso, querida Irene, y agradecerles a los papás, agradecerles a todos habernos escuchado. Espero que esto sea para ustedes bueno. Déjense fluir, déjense llevar por el amor de ese ser amado. Hagan eso, deténganse, vean y escuchen. Esa es la única forma de poder encontrar el punto de partida hacia lo más lindo, que es vivir y ser felices, incluso con nuestros seres amados que han trascendido, porque podemos llegar hasta sentirlos y hasta escucharlos posiblemente, porque podemos desarrollar nuestros dones espirituales de muchas formas. Muchas gracias, querida Irene, y con eso termino. ¿Sabes qué? Voy a ingresar acá un poco para decirles primero que todo que esta idea fue de Jessy. Maravillosa idea de poder invitarlos a cada uno de ustedes. Luego les comenté que la dinámica es participar entre todos. Vamos a dar unos minutitos a ver si alguien quiere hacer una pregunta. Y finalmente les vamos a dar las gracias, infinitas gracias. Pero antes, abrir los micrófonos y ojalá las cámaras para que nos compartamos, nos conozcamos. Esto es familia, esto es eso, es unión a través de la empatía, una empatía profunda, ¿cierto? De haber vivido todas lo mismo, imagínate, todas somos mamitas del azul. Así que tienen la oportunidad de, por favor, abran su audio, su cámara y nos dicen si tienen alguna pregunta puntual, ¿les parece? Tres, dos. Están muy calladitas. Sí, abre tu cámara, Jessy.
Oye, no, decirles que siempre interactuamos, pero hoy día se cohibieron con ustedes los hombres. Bueno, a lo mejor les llegó muy profundamente. Quería algo, se me quedó en el tintero algo, ¿puedo decir? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un santo en Chile que se llama el Padre Hurtado, y fíjense que él tenía una máxima que después quedó muy plasmada en toda la gente en Chile, que decía, bueno, cuando a él le informan que le quedaban 2 meses de vida, él dijo, contento, señor, contento. Imagínate, o sea, te están diciendo que te vas a morir, y él dice, contento, señor, contento, pero dice algo que siempre está marcando, lo están marcando estos seres, estas almas evolucionadas, como el Padre Pío también, como Yogananda, como Krishnamurti, y así y muchos otros. Y quería decirlo, como lo mismo que decía la lectura que hice con respecto al acontecimiento, lo que relataba Paramahansa, decía, cuando le informan al Padre Hurtado que le quedaban 2 meses de vida, dice, contento, señor, contento, y dice, me acuerdo siempre perfectamente, por fin lo conoceré a él, que es Jesús, conoceré a su madre, que es la Madre María, conoceré a sus amigos, que son los maestros de la jerarquía espiritual, y volveré a ver a mi madre y a quienes partieron. O sea, estamos hablando de un señor que como Francisco Javier, él era abogado, y bueno, estamos hablando de la envergadura de un ser humano de esas características. Entonces, se dan cuenta que no era una frase cliché decir la muerte no existe. La muerte, sí existe, la muerte física, y es más, para que se queden tranquilitos, el proceso que se vive en esa instancia es un sueño. Bueno, depende de la situación. Cuando un tema violento también pasa rápido, no te das cuenta, pero es rápido. Bueno, eso es una cosa tremenda, una clase, una actividad. Es más, le ofrezco, si quieren algún día tenerla, porque ahí se relata claramente cómo son los procesos que uno va viviendo con respecto a cuando desencarna. Eso era agregarlo. Y entonces vamos a ver si se animó alguien a generar alguna pregunta. ¿Sí? Yo, buenas noches. Buenas noches. Bella. Abra su cámara para que la conozcan, si es tan bella. Sí, no, buenas noches, no la puedo abrir porque está fallando mi cámara. Bueno, a ver, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Primeramente, agradecerles a los tres papás que tan amablemente en mi persona me han dado luz, y esto pues creo que me va a servir mucho. Les agradezco infinito a los tres, y la pregunta es, ¿de qué manera yo perdí a mi hijo? Mi nombre es María de Jesús Gutiérrez. Perdí a mi único hijo. Me cuesta mucho porque todavía tengo mucho dolor. Hace 6 meses y he buscado por todos lados. Llegué aquí a este bonito grupo con el anhelo de poder verlo en los viajes, y mi pregunta es la siguiente: ¿de qué manera puedo yo, perdón, pero me gana el dolor? ¿De qué manera puedo prepararme, evolucionar para ser más espiritual? Porque leo los de Elizabeth Kubler, veo videos, bueno, lo que puedo, todo lo que más puedo, pero creo que me falta mucho, y sí quisiera avanzar, quisiera tener una comunicación con mi hijo, y les pregunto a los tres, ¿qué debo hacer para poder
ser mejor, porque creo que soy muy terrenal, no soy nada que ver con las personas que dirigen el grupo. Deseo hacerlo, pero creo que mi dolor es más fuerte, que rebasa mi entendimiento. Entonces, ¿qué me sugieren? ¿Qué me aconsejan? Eso es la pregunta que yo les hago. Gracias. Voy yo entonces. ¿Cuál es el nombre de ella? María de Jesús. María de Jesús. Mira, precioso nombre. Están los dos juntos ahí, ¿verdad? La madre y el hijo. Mira, María de Jesús, cuando estaba Jesús crucificado, Jesús le dijo a Juan, le dijo, mira Juan, ahí está tu madre. Y al mismo tiempo le dijo a María, mira María, ahí está Juan, está tu madre y ahí está tu hijo. Mira, lo primero, María Jesús, tú dices que perdiste a tu hijo. Yo sé que... Mi único hijo. Mi amor, mira, escúchame. Yo sé que es complicado, pero no lo has perdido. No lo has perdido. Él está vivito y coleando. Tú tienes que entender una cosa. Mira, hagamos un ejemplo. Yo te hago una pregunta ahora a ti. ¿Tú estás conectada con algún enchufe? Tú, para estar vivita y coleando, como estás ahora. ¿Tú estás conectada a algún enchufe? No sé si me entiendes la pregunta. ¿Estás conectada como un computador, como una lavadora? ¿Estás conectada? No estás conectada. No. Y entonces, ¿cómo surge que tú estás viva en este preciso momento? ¿Sabes por qué? Porque dentro de tu corazón existe una flama, una llamita, una chispita que te tiene conectada por medio de Dios, que entra, ingresa por acá, y eso, bueno, es historia. Pero Dios está dentro de tu corazón. Eso, mira, suena re fácil decirlo, pero es una verdad del porte de un buque. Es una verdad real. Entonces, como tú no estás conectada y tú estás viviendo porque eres... Mira, Dios es un mar inmenso. Dios es un mar inmenso, pero tú eres una gotita de ese mar y contienes todas las facultades y todas las cosas que contiene ese mar. Entonces, tú eres parte de ese mar. Dios es el absoluto y Dios lo contiene todo. Y como es el absoluto, tú estás contenida también, como tu hijo que partió antes que tú, a como tú también eres parte de ese absoluto. No lo perdiste. Él está vivito y coleando. Yo sé que es complicado el luto porque yo lo viví también. Yo no lo estoy hablando de que me lo contaron, no. Yo lo viví. Entonces, es una cosa dura, mi amor, pero con el pasar del tiempo, tú haz lo que hizo Francisco. Comenzaron a estudiar, a investigar, y eso te va a ir dando pequeñas respuestas. Y cuando menos lo pienses, va a venir esa señal. Y esa señal va a venir de tu propio hijo y te va a decir, mira, estoy bien, estoy sano y estoy, como decía Víctor también, estoy muy bien y quiero ya. Y uno al final como que quiere estar al otro lado. Tú hablaste de Elizabeth Kubler. Hablo en el libro de Elizabeth Kubler. ¿Y sabes lo que más me llamó la atención de todo lo que habla Elizabeth Kubler? Es que ella grafica muy puntualmente cuando ella se autoinduce a la muerte, y ahí es que lo que me llamó la atención, y por eso escribí y desarrollé todo un asunto de ella, es que ella habla del nirvana sin haber estado nunca y haber tocado eso. ¿Y por qué puedo hablar de aquello? Porque de una forma, no estoy diciendo que yo haya estado en el nirvana, pero sí he tenido estados de conciencia, que eso han sido un par de veces, que me da la posibilidad de decirte que Elizabeth Kubler en su momento habla, dice, y me acuerdo, yo era uno con la piedra, sentía el árbol, que yo era parte de ese árbol, yo sentía que era parte de las flores,
Eso mismo lo dice Krishnamurti, un filósofo contemporáneo que ni te cuento. Eso es cuando uno ya logra el despertar. Entonces Elizabeth Kubler lo que hace es que se adentró tanto para adentro y se arriesgó y se indujo a la muerte que encontró respuestas. Pero mira, la mejor respuesta que tuvo fue cuando se fue para adentro. Entonces, mi amor, ándate para adentro. ¿A qué me refiero con para adentro? A tu alma, a tu ser que está habitando Dios dentro de tu corazón. Tú dices que te falta mucho, no te falta nada. Mira, lo que te ocurrió y lo que nos ocurrió a todos los que estamos metidos en este asunto era porque tenía que suceder. Lo que dice Francisco me llamó mucho la atención, que el chiquitito, tu hijo, ya él tenía avisos de que algo le iba a ocurrir. Eso viene ya de otra encarnación. Entonces, eso era santo. Yo te digo, mi hijo, yo lo vi semanas antes de que ocurriera el accidente, se estaba electrocutando con 220 bolas ahí, y yo lo salvé, le saqué, lo desenchufé porque soy frío para esas cosas. O sea, y en otras situaciones raras, ¿te das cuenta? Entonces, uno va comprendiendo la situación. Tú dices también que eres terrenal. Mira, si tú no eres terrenal, porque si estás en este grupo, estás lejos de ser terrenal. Lo que pasa, y claramente te lo puedo decir, uno puede tener muchos títulos, uno puede tener todo el dinero del mundo, pero al final lo que importa es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Jesús lo decía a las claras, y no solamente Jesús en el cristianismo también lo decían, sino que atesora cosas en el cielo, porque ahí están las verdaderas, lo otro es mentira. Entonces tú cuando estás en este grupo espiritual, cuando tú estás dolida y muy apenada y con una amargura que se siente cuando uno escucha tu voz, es porque estás viviendo el proceso, estás viviendo el luto. Vívelo, pero no pierdas la fe y la esperanza, que con el día a día eso se va a ir sanando de a poquitito. No va a sanar nunca, a no ser que de repente en una de esas cosas maravillosas de la vida tengas el entendimiento pleno y logres tener la tranquilidad que yo tengo acá para estar parado con una desfachatez y una sinvergüenzura y decir, mi amor, la muerte no existe. Porque yo, chicos, un microsegundo en el cosmos son millones de años en el universo. Y en esta encarnación, ni te cuento. Entonces, María Jesús, cada vez que tú te acuerdas de tu hijo, mira, hagamos una cosa. ¿Cuál era el nombre de tu hijo? Mi hijo se llama Yael Onandi. Yael Onandi. Mira, Guaye, vamos a hacer algo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un decreto. ¿Les parece o no? Yo me la estoy jugando acá. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Era el nombre de la divina presencia de Dios yo soy. Donde quiera que estés, Yael, donde quiera que estés, y lo repito 3 veces porque eso es sagrado, acompaña a tu madre y que Dios bendiga todo el bien que tuviste mientras la acompañaste. Y consuélala cuando venga el anochecer, cuando venga la oscuridad, no la oscuridad de nada malo, sino que la oscuridad del sueño, del cansancio. Ve y acompáñala y hácela que toda esta vida que tiene en este momento, en esta encarnación, sea más llevadera. Esto queda dicho, esto queda sellado por el más sagrado nombre de Dios, que yo soy lo que yo soy. Eso es un decreto, no tiene nada del otro mundo. Así que, mira, cuando uno invoca a un ángel o un arcángel, y cuando uno invoca o llama a ese ser que partió, él inmediatamente te escucha. Él inmediatamente te escucha y te puedo asegurar que lo más probable, te puedo asegurar que él está acá presente. Bueno, esa era una pregunta, no sé si me alargué un poco. Muchas gracias, que Dios le pague, señor Hernán. Muchas gracias. Lo agradezco con el corazón. Bueno. ¿Qué me dejo a ti? Bueno, si me permiten comentarle algo a la señora María Jesús. Señora, no es malo sentir
sentirse mal. Es normal. El lado humano nos traiciona, ¿verdad? Cuando nos olvidamos que somos eternos y que podemos convivir en espíritu con nuestros seres queridos que ya trascendieron. Recordemos que en los evangelios también se cuenta que Jesús, ¿verdad?, lo traicionó su lado humano estando en la cruz, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí habló su naturaleza humana. Sin embargo, instantes después le dijo al ladrón que tenía a un lado, ¿verdad? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, ahí estaba hablando el Jesucristo que iba a trascender. Estaba hablando su espíritu, su alma, se sentía protegido por su Padre. Y sin embargo, dentro de todo ese calvario y de toda la creencia que él tenía de su origen divino, hubo un momento, pues, cuando él se dolió de que su Padre lo había abandonado. Entonces, si Jesucristo sufrió, fue traicionado por el lado humano, pues nosotros con muchísima mayor razón. Por eso les digo, no es malo sentirse mal. Sin embargo, lo bueno de eso es que nos debe de impulsar a buscar la solución. Un método que a mí me ha dado buen resultado es practicar la meditación guiada, ¿verdad? La meditación nos acerca mucho a nuestra alma. La meditación nos acerca mucho a nuestro yo interno y nos permite tener un contacto con nuestra conciencia y sentir el abrazo de nuestros seres queridos ya trascendidos. Se lo digo por experiencia, ¿verdad? Hay que buscar la manera de que usted aprenda a meditar paso a paso. Hay muchos videos en YouTube, ¿verdad?, y otras páginas que le pueden ayudar a irse ejercitando, aparte del valioso instrumento que son los viajes al azul de este grupo. Hacerlos con todo el corazón y con toda el alma y con toda la certidumbre, ¿verdad?, de que tendremos una comunicación con nuestros seres queridos. Eso es lo que yo puedo aportarles. Gracias. Muchas gracias, señor Francisco Javier. Que Dios le pague. Querida María de Jesús, Mande usted. Bueno, al igual que tú, yo he perdido a mi único hijo, bueno, con mi esposa. No hemos perdido, simplemente han trascendido, han cambiado de condición, han evolucionado, algo hermoso que seguramente en algún momento te va a llegar en primera instancia. ¿Cómo puedes llegar a ese entendimiento pese a que estás leyendo, pese a que quieres ser más espiritual y piensas que no lo estás haciendo, ¿verdad? Pero yo te digo una cosa, y es algo natural y es algo que nosotros los seres humanos lo tenemos. Nos limitamos. Esa limitación está en el que en primera instancia buscamos y decimos no es suficiente, no llego a lo que quiero, pero al hacer esto estoy limitando mis capacidades porque no estoy dejando que lo que he aprendido fluya, se haga conmigo una sola situación, conmigo se haga una sola cosa todo lo que he aprendido. Por eso es necesario, como decía, agarrar y detenerse un momento, mirar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y sobre todo comenzar a escuchar. ¿De qué forma escuchar el ser mismo de uno? ¿Sí? Y esto siempre lo he aplicado en los viajes, en los vuelos, cuando he guiado. Y yo te hago esta pregunta, querida María de Jesús. Mande. Cuando tú te enteraste que estabas embarazada de tu hijo, ¿sí? ¿Te acuerdas ese sentimiento, ese hermoso sentimiento que tú tenías?
Claro que sí, me Era acuerdo. impresionante. Sí, Okay. mucho. Pero yo tengo una pregunta. ¿Tú lo veías? Luis, claro, ¿Tú refinaba dentro lo de, tocabas? pues Sí, lo por supuesto, sentías dentro de ti, con todo mi pero no amor, lo mi tocabas exacto, directo, exacto. Entonces, con mi aún, mente. claro que sí, ya lo visualizabas con la mente, porque tenías ese lazo con él, ese lazo que es infinito y es único, pero Mi no hijo, lo tocabas ni lo veías en forma física, pero ya no, sentías un gran amor por algo que no veías y no sentías físicamente, sí, ¿cierto? sí, Entonces, vamos a partir desde ese punto para poder analizar esos sentimientos, porque es lógico, es muy poco tiempo aún el que ha pasado de la trascendencia de su hijo. Y claro está, el sufrimiento y el dolor que tú tienes que pasar aún, aún está en un proceso que tiene que llegar a ese punto de culminación en el cual justo ese entendimiento, ese conocimiento que tú estás adquiriendo va a generar otro tipo de situación que te va a llevar a cosas inimaginables, a situaciones que incluso vas a llegar tú a decir, ay Dios, ¿qué ha pasado? Sí, esto está aquí y yo no lo veía. ¿Por qué no lo veía? Porque estoy acelerada en buscar y buscar y buscar y buscar algo que me dé algo para entender lo que me ha pasado. Y simplemente es como te digo. Lo primero es detenerse, ver o escuchar. Y luego de eso es decir, no limitarse. Y uno se limita cuando dice, lo voy a hacer bien, ¿sí? Ya te estás limitando, si te das cuenta. Porque ¿por qué no te puede ir maravillosamente? ¿Por qué no te puede ir excelentemente? Entonces limitamos las cosas. O decir, lo que estoy haciendo no me está ayudando. Ya lo estás limitando y lo estás condicionando a que no te está ayudando para nada. Entonces, esa limitación es de la cual nos tenemos que deshacer para poder primero escuchar y ver lo que hemos hecho hasta ahora, con calma, con mucho amor, con ese amor intenso que tú sentías y sientes ahora, porque estoy seguro que lo has llegado a sentir cuando te he dicho, ¿te acuerdas cuando estabas embarazada de tu hijo? Y sentiste ese gran amor otra vez por dentro en ti. ¿Lo pudiste sentir, querida María de Jesús? claro que sí. Sí. Entonces, si comenzamos a partir desde ese punto, te puedo asegurar que todo lo que estás haciendo va a ser más rápido después. Pero primero hay que frenar un poco. Espero que te haya servido y ojalá que pueda darte un mensaje mañana, algo que quiero hacer y que me está sonando así fuerte, y lo voy a hacer. Y te lo voy a mandar por Telegram, en posible. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, te abrazo y te mando Gracias. todo mi cariño. Quiero entender que la conclusión a la que llego es, con la aportación tan valiosa de los tres, es que pues me debo dejar fluir y debo escucharme yo, y debo de dejar de andar buscando de aquí para allá, o sea, andar buscando, eso no. Bueno, muchísimas gracias, muchas bendiciones infinitas para los tres. Les agradezco con el alma y el corazón. Gracias, que Dios los bendiga siempre. Y se me hizo muy cortito el tiempo. Valiosas aportaciones para mí. Gracias. Gracias a usted. Me meto de nuevo. Amiga hermosa, yo creo que tú has reflejado en esa pregunta, yo creo que la inquietud que tenemos muchos de los que estamos acá y de los que quizás van a ver esto después. Así que bueno, preguntar si alguien más quiere hacer una consulta. A la Marisela le digo que Hernán después va a escribir el decreto, por supuesto, si tú lo pides, él lo va a hacer.
Y no sé, ¿alguien más quiere hacer alguna otra consulta? Ya. Entonces, quiero decirle a Jessie que si puede abrir su cámara, a Patti y a Ross, que son las personas que lideran este grupo. Así que yo especialmente un agradecimiento a cada una de ustedes, Patti, Ross, ¿cierto? Jessie, estamos pendientes de ver qué tema abarcamos para poder compartir. Y, por supuesto, las invito a todas a que abran la cámara y a través de ellas también darle las inmensas gracias a cada uno de los que estuvieron acá, Francisco Javier, Víctor, Hernán, que trataron de aportar desde lo más profundo de su ser, de su experiencia, se notó el amor con que trataron de transmitir. Yo personalmente les agradezco un montón y a través de un beso le doy gracias. Hola, Víctor, un abrazo fuerte desde Colombia. Un placer volverte a ver. La Patricia soy yo. Que gracias. ¿Más querés darle las gracias, comentar algo? Sí, está muy conectada ahí con lo que dice Víctor, con lo que dijo tu esposo, con lo que dijo el esposo de Jessie, y la verdad es que fue muy acertada la charla que hoy nos dieron, esa conferencia tan bonita, porque nos dejaron unas grandes enseñanzas. Se les agradece mucho, pero infinitamente, el que estén hoy aquí con nosotras. No soy madre en duelo, pero pues de todas formas siempre estoy aquí apoyándolas en todo. A Víctor, que estábamos muy conectados, era ahorita porque le estaba haciendo algo a María de Jesús del embarazo. Y hace unos días yo tuve una canalización con Yael y precisamente eso se lo dijo a María de Jesús, que de pronto María de Jesús si quiere abrir un momentico el micrófono, se los puede decir, porque estábamos hablando era de eso, de cuando él incluso le agradecía porque él sabía que iba a venir y que iba a tener esos grandiosos padres y que iba a recibir el amor terrenal de ellos, se lo dije. Entonces se ven acertadísimos ahí con Víctor, porque la verdad nos conectamos bastante. A todos un gran abrazo y los dejo porque yo sé que de pronto quieren comentar algo más. Jessie, te fajaste, como decimos los colombianos. Un abracito fuerte, gracias a todos. A Víctor, besitos desde Colombia. Yo tengo una pregunta, no podía comunicarme porque tenía el micrófono, no sé qué pasaba. Mi hija trascendió hace 34 años. Y nunca, en esos 34 años, yo he tenido una señal. Ni siquiera he soñado con ella. Solamente la vi en un viaje que hice. No sé por qué. Un papá, mamá, un hermano trascendieron y yo con ellos he soñado, pero no sé por qué con mi hija no. Tu pregunta es esa, Lucena, ¿por qué no sueñas con porque con tu nunca hija? he tenido una señal. Lucena. Ok, adelante. Buenas noches. Adelante, Hernán. 34 años, mira, 34 años, si tu numerología, en numerología es suma 7, es el número de la perfección. Lucena, ¿cada cuánto tiempo te acuerdas tú de tu hija? Todos los días. ¿Y por qué dices que no te Todos comunicas? los días. O sea, yo todos los días pienso en ella. Si estoy comiendo algo que a ella le gustaba, digo, esto le gustaba a ella. Pero que así como todas han tenido una señal, yo no las he tenido. No, mira,
si tú te acuerdas todos los días de ella, de su, cuando me imagino hasta los olores, de repente los olores de las comidas que a ella le gustaba, todo eso, tú lo traes a colación siempre, te recuerdas de ella, ¿verdad? Sí. ¿Lo haces? ¿Ya? Sí. Lo que pasa es que desde ese momento estás conectada con ella, tú te conectas con ella. Mira, hace muchos años existió un señor que se llamaba Prabhupada, que era el líder de los devotos de Krishna, que ahí ya comencé mis primeros pasos. Y él decía, ¿por qué la gente se esfuerza tanto? Estoy hablando hace muchos años atrás. ¿Por qué la gente se esfuerza tanto en ir a otros planetas? Y como en ese tiempo se estaba luchando por ir a la Luna, bueno, ya había nacido, pero si nosotros en conciencia podemos viajar a todos esos lugares. Entonces tú, cuando tu mente se recuerda de tu hija, inmediatamente tú te conectas con ella. No es, mira, el día de mañana puede venir esa señal. Yo creo que las señales las das tú misma, pero lo que pasa es que no te das cuenta. Ahora, mírate para adentro y mira, yo te recomendaría que cada noche cuando tú te vayas a acostar, acuérdate de tu hija y pídele a la vez de la religión que tú creas, a Dios, a Jehová, a Yahvé, no sé, a el Buda, pídele que te dé esa posibilidad de contactarte con ella. Puede que ocurra, puede que no ocurra, pero claramente cada vez que tú te acuerdas de ella, esa conexión y esa señal está. Ahora, la verdad que ese tema da para largo, pero eso es lo que yo te podría decir así como muy, muy superficialmente, pero para que estés tranquilita, no pasa nada. 34 años en la encarnación es un suspiro. Entonces, y ella está bien, ella está bien, pero claro, ¿qué pasa? Que nosotros quedamos encarnados y aquí a las claras, o sea, y se los digo a todos, les guste o no les guste, aquí vinimos aquí estamos en una pelea, aquí vinimos, Jesús lo decía, yo he venido a dividir padre, hijo, madre, hija, o sea, el Gautama Buda lo decía también, aquí vinimos a sufrir, chicos, pero no con el afán de sufrir porque sí, es porque tenemos que aprender, y tú tenías que aprender algo de haber perdido a tu hija hace 34 años, como así con Víctor y así como nosotros, por perder a nuestro Daniel en el plano físico. Así que cada vez que tú te acuerdas de ella, ella está presente contigo. Y algún día, y te lo aseguro, va a llegar esa señal cuando menos te lo esperes. Y es más, me atrevería a decir claramente, ella se comunica contigo, pero tú tienes que abrir tu mente y tu corazón, porque lo más probable es que a lo mejor existe una barrera que tú has generado ahí, que yo no puedo saber porque no te conozco, no te he hablado mayormente, pero saca esas cosas de la mente. Aquí es la que juega, la que te juega en contra, porque donde está tu mente estás tú, ¿me entiendes o no? Si tu mente te dice día a día, estoy esperando la señal de mi hija, a lo mejor tu hija se ha tratado de comunicar miles de veces contigo, en forma real y concreta, pero no lo has logrado, porque tu propia mente es la que está sellando eso. Bueno, eso es un poquito, ¿no? Gracias. Gracias, muy amable. Yo, Lucena, complementando un poquito a lo que dijo querido Hernán, yo te pregunto algo, Lucena. A veces estás no pensando precisamente en tu hija, ¿sí? Y estás haciendo algo por ahí, qué sé yo, lavando un plato o haciendo algo diario, rutinario, ¿sí? Y alguna vez te pasó que inmediatamente que hiciste algo, te viene el recuerdo de tu hija y te acuerdas que lo hacías con ella o que a ella le gustaba o le desagradaba o algo así. ¿Alguna vez te pasó eso, Lucena?
Sí, claro, me pasa mucho. Entonces, he ahí la respuesta de la señal clara de que tu hija te está diciendo, mamá, ya no me fui, estoy aquí a tu lado. Porque inmediatamente cuando pasa eso, nuestro propio ser humano que está en este plano terrenal siente esa vibración de nuestro ser amado y comienza a ver esa situación, y ella te está diciendo, como hace ratito que me vino un rush que no se imaginan y me puse así, y es porque le di un mensaje a la querida María de Jesús, y fue algo que, como diciendo, gracias por avisarme, gracias por decirlo. Entonces, esas cosas, las que nos vienen así, son las que nos llevan a tener esas señales que no las sabemos ver. Y lo repito, lo que dije, a veces tenemos que detenernos, mirar y escuchar. Y cuando sepamos y sintamos ese amor especial hacia ese algo que estamos haciendo, es cuando nosotros estamos teniendo contacto directo con nuestros seres amados, porque ellos no se han ido, simplemente han cambiado de un mundo terrenal a un mundo espiritual tremendamente hermoso. Nada más, gracias. Gracias, muy amable. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Cómo Diga. se llama al señor Hernán? ¿Cómo se llama su libro que va a salir? Mira, lo he cambiado un par de veces porque es bien, el nombrecito ese lo han ocupado otras personas, pero al final lo buscamos para no tener problemas de derecho de autor. Y el libro se llama La muerte no es nuestro final. ¿Me lo van a copiar? No, la muerte no es nuestro final, es que todavía no está, ya se termina y tiene que pasar por el derecho de autor. Pero la muerte no es nuestro final, pero no está editado aún. Ya empieza revisión en febrero ahora. ¿Cuándo saldrá? ¿Cuándo saldrá? Claro. Mira, el librito lo vamos a sacar, va a ser editado por una editorial, pero también al mismo tiempo va a ser subido, y mi objetivo es que cualquier persona que lo desee pueda tenerlo. ¿Y se lo van a regalar? Si me lo piden, ahí va a haber una cantidad importante de libros, que este libro no persigue mayor que otro objetivo de ir en ayuda de la gente que ha tenido esta pérdida o experiencia, así que claro, va a haber una cantidad importante de libros que se van a regalar, y eso se lo puede pedir a Irene para que los distribuya gratuitamente. Sí. Lo puedo pedir. Lo van a tú me lo pediste, así que bueno. Muchas gracias. Gracias. Ya. Oye, ahora sí, abramos la cámara y vemos la gracia. Ya han pasado 2 horas, pero ha pasado volando, ha sido maravilloso. Yo personalmente les agradezco un montón, así que ya nos estamos despidiendo. ¿Te parece, Jessie? Diga. Sí, claro. Agradecerles a los invitados, Víctor, Hernán, mucho gusto de conocerte. Y pues a mi esposo ahí presente. Muchísimas gracias por su participación. Claro que con todo el amor lo hacemos, esto que hacemos, y espero que hayan disfrutado de esta charla, tanto como nosotras. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Noches.